buenos días, queridos compañeros, queridas compañeras, lectores, lectoras de Diario Liberarse. Gran jornada hoy del movimiento obrero, de los trabajadores, en el marco de una encrucijada fundamental, en un punto de inflexión principal, cuando estamos a las puertas. Ya hemos entrado en la discusión de los consejos de salarios y el próximo tratamiento parlamentario de la nueva ley de presupuesto que va a regir los próximos 5 años. Donde se juega en gran medida las condiciones de vida del pueblo, donde se juega en gran medida de niños, jóvenes, nuestros viejos, nuestros veteranos, después de una vida de trabajo. Educación, salud, inversiones, salarios, vivienda, la protección y seguridad social. En el debate del conjunto del pueblo, en las calles y en el Parlamento. Y el tema sin duda principal, después de 5 años de ajuste, de 5 años de miseria, el tema principal de los salarios, el ingreso después de la rapiña sufrida por las clases populares. Más de 2.000 millones de dólares transferidos al gran capital, sin anestesia. Avanzando en reformas neoliberales y en expropiación en plena pandemia. Con un rumbo de clase claro, como lo hizo durante 50 años la oligarquía de este país. Privilegiar a los ricos. Pero hoy, la gran discusión, si el pueblo va a ser el centro principal de las políticas, el gran debate instalado, cuáles son los contenidos de las futuras políticas. Aún apesadumbrados, aún adoloridos, aún de duelo, llegamos hasta aquí. La pérdida de una gran camarada, una gran compañera, que entregó su vida a la lucha de los trabajadores, aún en la zona más pobre de Montevideo, como es la zona de Casaballe, con grandes necesidades. Desplegó gran amor hacia los niños, la juventud, trabajando en el día a día, desde el merendero a la organización de los picnics, los campamentos. Si se habla, si se llegara a hablar de virtudes y logros del trabajo de nuestra organización, cuenta Maggie entre sus mayores exponentes, la querida compañera, la querida camarada Margarita Silveira. Maggie para todos. Miembro del Comité Central del Nuevo Partido Comunista, miembro del Consejo de Redacción de Liberarse. No solo estaba en la cotidiana, el día a día, en el trato con los vecinos, en el trato con los trabajadores, uniendo la teoría al pellejo, uniendo las ideas a la práctica, transformando la realidad, como reclamaba Marx, no solo interpretarla, transformarla, trabajar con ella, ayudar a que tenga contenidos obreros, contenidos proletarios, contenidos de justicia social. No solo declamar, no solo decir sobre lo que hay que hacer, como decía Martí, hacerlo. Así era Maggie. Uno iba a ella, pero ella venía 1000 veces a la organización, siempre dispuesta a cumplir con las tareas más simples, más cotidianas. Así estuvo en la Marcha de la Mujer, en la mesa, en muchísimas mesas. Como estuvo los 1 de mayo, como estuvo los 20 de mayo, como estuvo cada vez que la convocábamos y la necesitábamos. Gran compañera,
madre de 5 preciosos hijos, abuela, gran hermana, siempre preocupada por sus hermanos, por sus padres. Luchó contra numerosos cánceres, pero fue cicatrizando, se hizo fuerte, dando amor, brindando amor y dando lucha para aquellos que muchas veces contraponen falsamente el ser persona, el ser comprometido con eso, con el trabajo cotidiano de todos los días por tener un Uruguay mejor. Hasta la victoria siempre, Maggie. Acá estamos honrándote en la marcha obrera. Y vinimos, entre otras cosas, a hacer el trabajo de siempre, como liberarse. Pero aparte no somos apolíticos, no es que no tengamos opinión. Somos una prensa jugada a los intereses de los trabajadores, lo saben todos. Y en este momento, que una vez más, como muchas veces en la historia, se pretende relativizar, relegar a un segundo plano, evitar incluso, en cierta medida, en cierto sentido, y en otros criticar incluso la acción obrera, la gravitación obrera, vinimos hoy. O no recordamos las discusiones allá, después de años de resistencia a la dictadura fascista. No recordamos lo que fue el periodo de la famosa concertación, aquella multipartidaria que se quería hacer sin lo social, que se quería hacer sin la participación obrera. Primero fue la crítica a los paros para garantizar los mejores contenidos democráticos, el mayor avance. Y luego fue el que no participara de lo que eran las negociaciones por un programa de recuperación democrática y profundización democrática. Sin embargo, la clase obrera estuvo ahí porque no es segundo violín en este proceso. Los trabajadores no son segundo violines. Los trabajadores, desde que hay capitalismo en Uruguay, así como hay burguesía, hay trabajadores. Desde que existió el capitalismo, los obreros comenzaron a defender sus intereses de clase, sus condiciones de salario, de trabajo, sus condiciones de vida. Años en la clandestinidad el movimiento obrero, después de insurgir, años resolviéndose en los primeros años del siglo XX y antes. Los jefes de policía en Montevideo resolvían las huelgas poniendo preso a sus dirigentes, hasta que se creó la UGT, después de la resistencia de la Forum y su experiencia de lucha, hasta que se fundaron los primeros comités de bases sindicales, hasta que agarró músculo la unidad, músculo, programa, orientación, organización, y la mayoría de los trabajadores frente a un movimiento obrero fraccionalizado incluso por corrientes pro-norteamericanas y pro-yanqui, va haciendo experiencia no solo en la gesta de separar y conquistar reformas, sino separar lo que era la reforma y la lucha por la liberación de los trabajadores y la lucha por el socialismo. La gran discusión con el vallismo, tomar su esencia, pero saber que no nos detenemos como clase obrera frente a las reformas para conseguir parches, para conseguir migajas, para conseguir una parte de lo que le pertenece al obrero, o las reformas para avanzar en una estrategia de liberación nacional, de desarrollo de la fuerza productiva, de una mayor producción, de una mayor riqueza, para tener las mejores condiciones para la distribución. La industria, en la tierra, en el mar, en la ciudad, en la capital y en el interior, trabajando, procesando nuestra materia
exprima, no simplemente exportándola, así como viene. Vaya si la historia tiene enseñanza. Y eso es lo que se debate hoy después de 5 años. Una vez más cargamos el ajuste sobre los trabajadores, una vez más cargamos el ajuste sobre nuestros viejos. Una vez más les pedimos que esperen. O es la hora del pueblo, es tiempo de tomar decisiones políticas. No hay economía sin política. Hubo una política económica que privilegió el interés de los payadores durante 5 años. Que vino a utilizar las conquistas, los excedentes, las reformas que se hicieron durante 15 años de gobierno popular para transitar la pandemia. Y luego se pusieron a vender todo lo que pudieran vender, se pusieron a hacer lo mismo que hicieron durante 50 años. Pasar el patrimonio común, pasar el capital del pueblo a mano de unos pocos, al tiempo que avanzaban sobre su viejo proyecto de plaza financiera y de servicios, liberalizándolo todo, regulándolo todo, creándole las mejores condiciones para el narco y al mafioso para abrirse camino. Entre los obreros, los jubilados, nuestros niños eran condenados al hambre, a la calle, o que se quejaban de la gente que había en la calle. 700 personas en el 2006. Y hoy tenemos más de 6.000. Hay miles contabilizados por parte del MIDES. Es importantísimo qué va a pasar con estos consejos de salario y con esta ley de presupuesto. Hay compañeros que están equivocados, utilizan los cargos del Estado para dar una discusión desde los medios de prensa, cuando obtuvieron los votos de todos, cuando nosotros lealmente, ordenadamente, damos nuestras discusiones orgánicas. Se pretenden levantar balances, que podrán ser balances justos desde el punto de vista de que uno los hace, pero si no son balances únicos, hay que ser respetuoso. ¿Cómo se discute? Negar lo que fue la lucha por el sí, negar el proceso de acumulación de fuerzas que significó la lucha por el sí, por los contenidos de una reforma justa, solidaria de la seguridad social. Hay que ser demasiado soberbio, hay que estar muy dogmatizado para no entender lo que es hoy la necesidad y el mensaje popular. El pueblo luchó durante 5 años. Todos lo sabemos, fuimos parte de esas luchas. Desde la LUC, cuando se quería hacer una negociación de intercambios sin debate popular. Cuando se aprobaron artículos incluso sin la discusión a las bases necesarias y justas que nos merecíamos. Desde la época de la LUC, cuando estaban en juego las caras libertades que nos costaron tantos años de lucha obrera, como el derecho a huelga, como el derecho a ocupación, fundamentales a la hora de sentarse a negociar con la patronal, que tiene todo el poder económico, social, acumulado después de 200 años de expropiar y dar la espalda al mandato artiguista, de que los más infelices fueran los más privilegiados. Allí se quiso dar una discusión entre 4 paredes, o cómo se aprobó la liberalización de los combustibles o el ajuste cada 2 meses, o cómo se aprobó que el 49% de las acciones de las empresas públicas que estaban bajo el derecho privado fueran entregadas al capital. ¿Cómo se aprobó? Porque no hubo la discusión, porque no se consultó, porque se aplicó una famosa política de reducción de daño que no fue consultada con el pueblo. No debemos marchar bajo las amenazas y las extorsiones de la oligarquía. No es la historia de los trabajadores, no es la historia del pueblo. El pueblo en la calle es la forma de negociar con los pocos. Esas son las lecciones de la historia. El pueblo en la calle, así reconquistamos la democracia. El pueblo en la calle es la manera de garantizar la unidad. Así llegamos al Congreso de la CNT, así llegamos al Congreso del Pueblo, así se fundó el Frente Amplio. El pueblo movilizado, discutiendo política, ordenada y organizadamente, respetuoso
de las opiniones diferentes y las opiniones contrarias, pero atentos, vigilantes, serios, serenos, firmes frente al mandato y la resolución de la Asamblea Obrera. No podemos basar la política del campo popular en el vale todo. No podemos basar en el campo popular las discusiones y yo tengo determinados medios que son fruto de la lucha colectiva, utilizándolo para que predomine un solo mensaje, un solo resumen. Si hay diferencias hay que discutirlas. Si hay distintos puntos de vista hay que discutirlos. ¿Cómo mandar al pueblo a la casa cuando más se necesita el pueblo de la calle? ¿Cómo ponerse al lado reaccionario, al lado conservador, al lado que la burguesía se ha parado siempre para negar la lucha obrera, la lucha organizada de los trabajadores y las trabajadoras, para negar la lucha de los jubilados, para negar la lucha de la juventud? ¿Acaso nos olvidamos que fuimos a un congreso de la autocrítica? ¿Acaso nos olvidamos lo que se discutió allí sobre la separación de las bases populares, sobre el aislamiento, sobre lo nocivo de eso y cómo condujo, ayudó, colaboró a perder en las elecciones del 2019? No, compañero. Si hay debate hay que darlo, las contradicciones no se ahogan. Si hay debate hay que darlo. Sí, sin darle de comer al enemigo. Porque acá ahora, o en el socialismo, si hay corrupción, si hay malas prácticas, que se investiguen. En primer lugar, que tiene que discutirlo son las asambleas obreras. Ahora, hay que decir las cosas como son. Utilizar los desvíos de sectores populares que se encandilan y se nublan frente al dinero, frente a la plata, frente a la mercancía. O sectores políticos que también transforman la política en mercancía, en el tomo y daca. Hago si recibo y si no recibo no hago. A pesar de todo eso, y con todo eso presente, guarda con subirse al carro del embate de la oligarquía y querer debilitar las fuerzas obreras, la fuerza del movimiento obrero, para avanzar en un proyecto que no tiene discusión popular. Guarda, porque hoy la oligarquía está en eso, la oligarquía estuvo en eso, gritar de las calles a los trabajadores, fomentar, alimentar la desafiliación de los sindicatos, el debilitamiento de los sindicatos. Al único que ayuda es al patrón, al de siempre, al que siempre te negó la comida, te negó el aumento de salario, al que siempre te negó las condiciones de trabajo. Que hubo algunos patrones buenos, aquellos que te daban la mano o que te daban el abrazo y te decíamos somos una sola familia y tenemos que empujar para adelante. Sí. Patrón bueno fue Valle y Ordóñez, de los mejores exponentes de la burguesía nacional de este país. Pero igual Enrique Rodríguez nos enseñó a pensar como clase obrera, a defender nuestro interés de clase en la discusión con la clase burguesa o con la oligarquía. Y acá hoy no solo juega la burguesía, acá juegan los grandes monopolios atados al capitalismo monopolista que asesina y mata en Gaza, que amenaza a México a paso de la frontera, que pone sobre la mesa un bloqueo criminal y que analiza medidas día a día a ver cómo le hacen las condiciones imposibles porque no soporta un sistema socialista a 90 millas de la capital, de la metrópoli imperial. Que pone orden de captura para presidentes y ya no es un problema si son más profundos o menos, porque están igual de atacados Lula, Petro o el propio Maduro. Vamos, compañeros, abramos los ojos, que estamos frente a una embestida del imperialismo para tratar de hacer retroceder las ruedas de la historia, porque ha perdido la batalla comercial, ha perdido la batalla económica con China, pero la ha perdido no solo con ellos, la ha perdido con los BRICS, la ha perdido con un conjunto de pueblos que agarran valentía para tratar de formar un mercado independiente. Cuando se decía allá por los 80, no hay pago de la deuda externa, no era solo
una consigna programática que respondía y responde a las necesidades del proceso. Cuando se decía Chile no pago la deuda externa, estaba la Unión Soviética como mercado alternativo. Sabemos que si no hay unidad de los pueblos, si no hay unidad de pueblos, gobiernos y estados, con carácter progresista, con carácter democrático, con carácter antiimperialista, se hacen muy difíciles las condiciones de negociación con el monopolio. Se hacen muy complejas. Nos sentamos en forma desigual. Tenemos el número, pero no tenemos la cohesión. Y ellos tienen el poder militar, que lo usan una y otra vez contra los pueblos. Aunque eso también se le agota. Así cayó el imperialismo romano, cuando los pueblos sujetados, cuando los pueblos esclavizados se levantaron. No hay imperialismo que sea eterno. El imperialismo fue lo que quiso instalar Hitler y que hoy lo secunda esta oligarquía sionista israelí. Pero si hay unidad, si hay cohesión, si hay lucha de clases, si hay lucha de los pueblos unidos, se la vamos a complicar, se la vamos a hacer difícil. Tratarán nuevos gobiernos progresistas, nuevos gobiernos democráticos, nuevos gobiernos revolucionarios, nuevos gobiernos antiimperialistas y hasta nuevos gobiernos socialistas. Eso fue lo que escribió Arismendi hace muchos años, a poco de su fallecimiento. Eso fue lo que escribió Arismendi. Revista Estudios, 104, en las peores condiciones del mundo. ¿Era posible? Nuevos gobiernos populares, sí, vinieron. Vino Venezuela, vino Bolivia, vino Brasil. Llegamos nosotros con el Frente Amplio al gobierno. Hoy la discusión instalada porque no tiene dueños. La discusión no está instalada porque no tiene dueños. Ya lo planteó Lenin hace muchísimos años, el padre de la Revolución Rusa. La clase obrera debe forjar sus alianzas, su sistema de cohesión, debe buscar sus acuerdos, sus consensos. Venían sus alianzas partidarias. Su consenso estaba en los soviets, que agrupaban a millones. Pero aparte, se necesitaba un partido, se necesitaba firmeza, claridad ideológica, política, en todas las circunstancias. La clase obrera tenía que ser independiente, gravitar, unir, pero tener su propia perspectiva de clase. La dirección por transformar al Uruguay debe ser una dirección compartida. Pero no pueden los trabajadores llevarse el poncho, sin duda, en un país de muchísimas capas medias, a las mismas, gente que pertenece a los sectores propietarios de la tierra, de la ciudad o del mar. Pero tampoco la burguesía, los propietarios, pueden llevarse por delante a los trabajadores, los que crean la riqueza de este país, los que dejan el tendal generación tras generación para sacar adelante el país produciendo. Ayer eran aplausos en pandemia, hoy son condenas. No dejemos el maximalismo de lado, compañeros, compañeras. Dejemos esas actitudes pequeño-burguesas, rimbombantes. Esas sí son dictatoriales. La dictadura de los únicos, la dictadura de los privilegiados, la dictadura de los que están más cómodos, la dictadura de los que tienen algo de poder o quieren participar del poder. No, hay que ser modestos, hay que ser humildes. ¿Quién no sabe en una familia obrera? Apoya al viejo, apoya a la vieja, apoya al abuelo, apoya a la abuela, apoyan todos, porque las familias obreras subsisten en este país y han subsistido sobre la base de escucharse y apoyarse mutuamente, no de la imposición. Hay democracia en el sindicato, hay democracia también en la familia. Cuando no lo hay, la familia se rompe, se separan los hermanos, no se hablan, se separan padres e hijos, no se hablan. No, compañero, compañera, no es el camino. El camino es la unidad, la lucha. Unidad de la lucha de todos aquellos sectores que quieren transformar este modelo de la desigualdad.
unidad nacional sí, pero no para perpetuar el ajuste, no para condenar a la masa popular a más miseria. Unidad popular sí, para transformarlo todo, para cambiarlo todo. Voy a necesitar abrir acá un poco para sacar una foto. Hola, ¿cómo anda? Héctor. ¿Está bien? Más. Faltan 2 votos en diputados. Aunque estémoslos en la calle los votos. Tengamos más vitalidad, más frescura, más energía, más iniciativa, más compromiso con el pueblo, con las fuerzas obreras, con las fuerzas estudiantiles. Y veamos cómo vamos a poner en vergüenza a más de uno. En una época eran unos pocos diputados en el Parlamento. En una época había uno solo. Y sin embargo llegamos hasta acá. No llegamos hasta acá. Sin luchar. Acá al frente de la movilización de la CSU reclamando presupuesto justo, presupuesto digno, pronunciamiento de la Asamblea Técnico-Docente para que caiga la transformación educativa racional y conservadora, dogmática, desde el punto de vista del pensamiento, para adoctrinar a los jóvenes en el culto a la relación en mercado, de ser una mercancía más. El pasado bareliano, el pasado de los grandes maestros. Reunión de la vieja CNT, sobrevivió el calor, la hizo fuerte de combatir el pachocato, la dictadura fascista, junto al PIB, entre el asamiento generacional. Una sola lucha del movimiento obrero, recordando el pasado de la FORU, recordando el pasado de la UTP. Habrán habido debate ideológico político donde se forzó la conciencia de clase, que no es una conciencia simple, una conciencia primitiva, que incorpora en el nuevo peldaño todo lo aprendido, todo lo acumulado. Se podrían haber hecho algunas cosas más, sí, se podrían. Habría que haber sido más enérgico en la lucha salarial, sí. Ustedes saben cuáles son las opiniones a liberarse, escrita, editorial tras editorial. Pero a no ser tontos, a no subirse al carro. Aparte,
¿Para qué votamos un gobierno popular? Para alcanzar libertades. Las libertades se ejercen. Y aparte, no es en la democracia que sabemos su contenido, que sabemos su justicia. No es solo la democracia republicana a la que aspiramos. Aspiramos a la democracia socialista. Aspiramos a una democracia avanzada que se basa en el protagonismo popular. ¿Por qué negar la experiencia política? ¿Por qué negar la gravitación de los sectores populares cuando más se necesita? ¿Por qué pretender negociación entre cuatro paredes? ¿Cómo se puede negociar para bien si se negocia de posiciones de debilidad? Pagado con vidas tras vidas el movimiento obrero, los trabajadores, los estudiantes, los intelectuales, la enorme lista de detenidos desaparecidos, la enorme lista de asesinados recordados año a año, cayeron defendiendo libertades desde el principio del siglo pasado, cuando la dictadura de Terra tuvimos a lo largo de la historia uruguaya un montón de gobiernos autoritarios, arbitrarios. Se sabe eso para aquellos que abren un libro. Si sabremos los trabajadores valorar el poder movilizarnos sin ser custodiados, como si fuéramos gurises chicos. Si sabremos los trabajadores el valor de las libertades, cuando allá por el 85-86 nos manifestábamos los estudiantes con tanquetas apuntándonos. Teníamos que caminar por la vereda porque en la calle no se permitía. Se sabe el valor de las libertades. Pero acá estamos en otro punto. Acá estamos en el punto de valorar qué condiciones hay o no para avanzar. Acá estamos en el punto de valorar o no cuál es la vigencia, el valor de nuestro programa. Porque no solo se eligió un presidente, también se eligió un partido, con una plataforma y con un programa. Y seguro que todas las direcciones tienen sus libertades, pero no al punto de negar sus propias bases populares. Así que, sí, existe esa iniciativa, esa prerrogativa, esa potestad de buscar los mayores acuerdos y buscar los mayores consensos. Pero también están los contenidos del proceso. Y si se niega el debate, si se niega la iniciativa, si se niega el programa, se pone en duda la síntesis, el resumen. Son 5 años que hay que aprovecharlos, hay que devolverle confianza, ánimo al pueblo. Con orden, con serenidad, con cohesión, con muchísimas asambleas,
pero tomando todas las medidas que estén al alcance, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la práctica cotidiana, para fomentar, para favorecer el avance programático y la cohesión popular. Hay que recuperar a la vida la senda progresista democrática. Hay que recuperar en las calles la profundidad ideológica, política, analítica, metodológica. Hay profundidad si estamos todos. Hay profundidad si están todos los elementos arriba de la mesa. Hay amplitud si somos capaces de llegar a todo nuestro pueblo, a lo largo y ancho del país, a nivel social y a nivel político. Es un par dialéctico la amplitud y la profundidad. No hay amplitud sin profundidad. Y no hay profundidad sin amplitud. Hacer una lectura parcial o interesada, sesgar ese par dialéctico, es hacer trampa en solitario. Querer gobernar desde una nube, en solitario, tomando todas las decisiones. Algunos compañeros están equivocados. Se recuperó el gobierno porque se supo ver en el interior fuerza de reserva. Y eso está bien. La gran inteligencia política para ver que aún en una zona altamente fragmentada, fagocitada, donde las relaciones políticas se han mercantilizado, fruto de una burguesía que apeló y apelará al Estado como una herramienta para disuadir ideológicamente, políticamente, cuando no por las armas, por la prebenda, por el privilegio, por la concesión menor a una persona, a una familia, a un sector, para tratar de que no se disputa, para tratar de que no se entreguen las reivindicaciones principales del conjunto. No importa, sí. No importa solo negociar para sí. No puede ser utilizar el capital de todos para obtener privilegios para unos pocos. Eso de alguna forma de darle la espalda al conjunto. Eso es de alguna forma utilizar la lucha colectiva en favor de unos pocos también. Acá hay que valorar, más allá de la salida puntual al conflicto en cada sector y a la negociación de cada sector, qué pasa con la lucha general. O la calle no nos pretendió dividir, congeló el salario de los que tienen un poco mejor el poder adquisitivo, aunque lejos de la canasta básica familiar, y al resto lo dejó caer. Al resto lo dejó caer. Gran ajuste hizo entre las masas populares formales, en trabajos precarizados, tercerizados, y en masas informales que viven de la changa, el cuentapropismo, el día a día, más allá de la canasta, para impedir motines populares como ya los conocimos en el 2001 o en otras latitudes. Pero se sabe que hay trabajadores ganando menos de 25.000 pesos, 15.000 pesos, menos de 30.000 pesos. Y otros que en apariencia ganan de palabra tal cosa, pero le pagan como los obreros Cousa, 1.500 pesos, le pagan el salario en cuotas. Entonces esa realidad ya no se puede desconocer. Corazón caliente, cabeza fría, pero el debate ideológico
hay que darlo, no rehuirlo. El debate político hay que darlo, no rehuirlo. Nosotros discutimos los organismos. Ahora, si nos quieren instalar una discusión que se da por los medios, pero no se dan los organismos, vamos a discutir. La unidad popular tiene que tener contenidos. Al número se basa en la cohesión programática, política, en una orientación con justicia, en un método que abarca a todos. Nosotros hace 20 años que hemos pedido ingreso a la fuerza política y por decir estas cosas se nos ha negado. Entonces, algunos dicen que somos tontos, ingenuos. Nosotros somos unitarios, arimendistas, comunistas, leales a la clase obrera. Son cosas diferentes, Capaz que es un poco más gris a los ojos de algunos lo que hacemos. Algunos son más partidarios de la pompa, del grito de tribuna, de utilizar una circunstancia particular, medios particulares, de utilizar las herramientas que le dio la vida. Pero bueno, nosotros que sabemos lo que son las necesidades en nuestras familias y en las ajenas, sabemos que el obrero no se levanta porque sí, nadie quiere perder plata, nadie quiere dejarle llevar el pan al hijo, nadie quiere postergar un cuarto para su hijo, nadie quiere postergar un cuarto para su hija, nadie quiere postergar, darle todas las herramientas para vestirse, alimentarse, cultivar su cerebro, dedicándole el tiempo. Nadie quiere dejar eso porque sí, y nadie lo deja. La historia de los trabajadores de Julio Arévalo para acá, y desde antes también, está llena de ejemplos. El de Margarita, que tuvo 5 hijos y dedicó su vida a la lucha. Ahí tenés un ejemplo de que es posible una sociedad y un mundo mejor. Las pautas salariales son malas, hay que decirlo con todas las letras, son conservadoras. Las pautas salariales entregan el ajuste por inflación que se había logrado en el periodo de Tabaré Vázquez. Porque afuera esa inflación subyacente deja los combustibles, deja la verdura y otros fuera del ajuste inflacionario. Así que quedan libres, libre flotación para esos productos. Por eso se dice que no aseguran el crecimiento salarial. Y están más cerca de la congelación, no solo a nivel de los sectores medios, sino a nivel de los sectores bajos. Y hay que decir las cosas como son. Son pautas que cambian las reglas del juego. Se cambia el criterio de tener en cuenta el salario real y se pasa a hablar del ajuste nominal. Por esas mismas razones, se le entrega un 2%, un 4% en 2 años. Tendría que ser de 5 y 10% el primer aumento en el primer año. Tendría que ser. Voy hablando. 5% o 10% ajuste nominal, de ajuste real estoy hablando. Estamos hablando que en un salario de 30.000 pesos, un 10% son 3.000 pesos. Un 5% son 1.500 pesos. Te vas a comprar falda de la carnicería todos los viernes. ¿Cuánto te sale? 250 pesos. Acompañala con alguna papa, algún boniato.
Hacela al horno, hacela a la olla. Ni al aumento se llega. Tendrían que haber 3 franjas, no 2. Porque el salario de los 30.000 pesos o de menos, hasta el salario de los 90.000, promedial que puede dar un oficial de una de las ramas mejor paga. ¿Por qué poner salarios de 165.000? Un pelo de 50 o 60. Ese achetamiento niega el crecimiento. No solo congela la franja 3, niega el crecimiento. Hay mucho para analizar allí, mucho para ver allí. Se niega la discusión impositiva. Estamos de acuerdo que la base de todo el crecimiento de la producción. ¿Y cuánto se va a invertir por parte de las empresas públicas? Todas ellas se están quejando de la falta de inversiones. Todas. Antel, UTE, ANCAP, OCE. ¿Cuáles van a ser las inversiones para tener un crecimiento productivo a la altura de las necesidades? Y nuestros principales motores de desarrollo, las empresas públicas, sus trabajadores, los que han permanecido coherentemente y consecuentemente en su defensa, lo están diciendo que no existen esas inversiones necesarias. Quieren, desde antes, no le adjudico intención a este gobierno, está en debate, pero se sabe que quieren matar a ANCAP. Hay que ser giles, hay que ser ingenuos para hablar de renovación de la matriz energética y dejar de lado los hidrocarburos, su procesamiento, su gravitación a la hora de la canasta o a la hora de la producción. No le podemos decir que no a ninguna de las formas de generación de energía. Y a pesar de toda la lucha, todos los esfuerzos, que fue justa, que impidió que nuestra situación sea la de la Argentina, porque esas empresas públicas existen. Tampoco podemos negar cómo la han querido perforar como el queso gruyère. No podemos obviar, no podemos negar el desmantelamiento duro, la destercerización en ANCAP. Pero lo dicen los trabajadores de la UTE. Se renovó la matriz energética. ¿Y qué pasó con el monopolio? ¿Quién lo tiene hoy? Ya no lo tiene la UTE, lo tienen los privados. ¿A dónde van todas esas rentas, todos esos excedentes? ¿Quién se les apropia? Ahora que la Coca-Cola negocia con un parque eólico privado en Salto y no le rinde cuenta y no le deja la dieta necesaria a UTE, ahora que se quiere transformar a UTE en una simple agencia, en la presión de los organismos internacionales, del Banco Mundial, del FMI y otros, que sabemos su presión, sus lobbies, para hacer regresar la rueda de la historia en la lucha por obtener un gobierno soberano, un gobierno a espalda del pueblo, de cara al pueblo y a sus necesidades. No podemos conocer no solo la presión empresarial que se da desde el punto de vista social,
No podemos conocer los lobbies a los que asistimos todos los días. Tampoco podemos conocer la presión de esos organismos, cuyos contenidos son esos, los contenidos de la expropiación, porque no te dan crédito para fomentar lo productivo, no te dan crédito para fomentar el interés nacional, te dan crédito y ellos son los que ponen las condiciones, ellos son los que nos dicen qué hacer o no dejar de hacer. Se sabe hace años que hay que tener chacras en las cárceles, se sabe hace años que un primario tendría que estar en esas chacras, se sabe hace años que a un joven allí habría que pagarle por trabajar y cultivar en esas chacras y redimirlo, reivindicarlo, recuperarlo sobre la base del trabajo y la producción. ¿Por qué no hay chacras? ¿Por qué Penades sí tiene el privilegio de ingresar el primer día y ya estar trabajando? Y cientos de jóvenes, miles de jóvenes que son de Montevideo y están presos en cárceles del interior, no tienen la oportunidad de poder tener la herramienta para salir de ahí con el hábito de trabajo, con un salario, incluso con un Estado que se preocupe y le asegure un puesto de trabajo en el mercado privado o público. Vamos, compañeros, compañeras, lo que tú discutes en el boliche, lo que tú discutes en familia, lo que tú analizas, no está equivocado, no es un error. Muchas veces el pueblo tiene la sabiduría popular acumulada a lo largo de años, décadas de debate. Hay intereses de unos pocos que muchas veces se contraponen a los intereses de los muchos. No podemos llegar al 2030 con 10.000 jóvenes a la casa. No podemos llegar con más gente pauperizada, con más familia en la pobreza. Porque si hay niños pobres, porque sus padres y madres son pobres. Por un presupuesto contenido que refleje la aspiración programática de la CNT, del Frente Amplio y del pueblo en su conjunto. Hay que volver fuerte en la negociación, hay que fortalecer la espalda popular. No puede quedar nadie al margen, compañero, compañera, no entres en la chiquita, no entres en los planteos de la oligarquía de este país que siempre se cansó al que menos quiere. ¿O acaso no le dio la espalda a Artigas? ¿O acaso no traicionó cada uno de sus planteos? No se reapropió de la tierra que él había dado a los indios, y a los otros pobres, a los mestizos. No creyó Artigas en ellos, en los desarrapados. ¿Por qué abandonó el privilegio de ser capitán de las fuerzas españolas para ponerse al frente del pueblo? Demostrémosle a esa Artigas que supo creer que no hay derrotas eternas. Pueden haber grandes victorias populares y se cree en él y se organizan y crece la cohesión. Si no nos callamos la boca. Gran paro hoy, gran movilización hoy. Buen comienzo para estos consejos de salario y discusiones de ley de presupuesto.
financiación alternativa si no hay plata. O si se endeuda, se ensancha el endeudamiento. No hay que solo privilegiar a los pocos. Si se ensancha el endeudamiento y vamos a adquirir deuda popular, que se tome en cuenta el presupuesto popular. Pero hay que buscar fuente alternativa de financiamiento. Ya Astori, que era duro en los aspectos de la consideración de la macroeconomía, del juego de los platillos, de cada cosa en su lugar. Ya Astori incluso, con todos aquellos matices que hicimos en su momento y en su tiempo, no era tan dogmático como hoy se quieren aplicar algunas políticas. O no habló de grabar a los uruguayos que tenían el dinero en el exterior. No habló de hacer ese análisis, ese estudio. No era su próximo proyecto. Hay que hacer la reforma tributaria de segunda generación, privilegiar el capital productivo, gravar el capital especulativo, promover lo que queremos, desalentar lo que no queremos. Y eso se hace con las herramientas. Las herramientas con un gobierno de alianza, de trabajadores, con el conjunto de los sectores populares, con las capas medias de la ciudad y del campo, deben ser de acuerdo, no unilaterales. De acuerdo en casa para negociar con los otros. Los otros están desesperados, están muy nerviosos, no pensaron que iban a volver al gobierno hace 5 años y lo iban a perder. Eran los mejores 5 años, decían, fueron los peores. Entonces, ahora que volvió el pueblo al gobierno, ahora que volvieron los sectores populares al gobierno sobre la base de la lucha, no hay que rendirse, no hay que postrarse frente a la realidad. Hay que avanzar sobre la misma, con iniciativa creadora. Eso es la revolución democrática y popular. Creación heroica. Acá están los compañeros que sirven el canto Cadifa a la familia obrera, haciendo labor pública bajo el derecho privado, haciendo o cumpliendo con tareas estatales en el servicio privado, conteniendo las familias. Hay que seguir desarrollando el trabajo con nuestra niñez, con más infraestructura, con más país, con más docentes, con salarios dignos. Hay que recuperar una enseñanza de cara a un proyecto productivo, no simplemente adoctrinar, no simplemente cultivar lo coyuntural, lo particular. Hablar de estas cosas, lo que tiene que ver con la historia de nuestra nación, en la lucha por su soberanía, por su desarrollo productivo, por el desarrollo de su infraestructura, recuperar la discusión sobre nuestros recursos fundamentales, como la tierra, como el agua, defender el conocimiento, que es lo único que nos garantiza el poder llegar a tener las herramientas para transformar la realidad, cuando se tienen los recursos, cuando se tienen los dineros. Bueno, Orsi nos convocó a discutir, dijo que teníamos libertad para discutir. Bueno, acá estamos, haciéndolo, como lo hicimos siempre.
jubilarse hoy, se lo dedico a la memoria en Margarita. Cultura de su historia, protagonizaron hoy, están protagonizando la universidad, que también va por sus reivindicaciones, por los universidad.